Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los universos más intensos, los giros más inesperados y las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un territorio prohibido, en 10 capítulos ardientes de dramas turcos que te dejarán sin aliento. Sí, escuchaste bien, amor prohibido, pasión desbordante y secretos que quemarán la pantalla. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, para que no te pierdas ni un solo análisis, reseña o chismecito jugoso de tus series turcas favoritas. No te arrepentirás. Prometo que aquí encontrarás tu dosis diaria de drama, romance y mucha, pero mucha intensidad. Ahora sí, dejémonos de rodeos y entremos de lleno a este top 10 de capítulos de amor prohibido en dramas turcos que, créanme, los hará suspirar, gritarle a la pantalla y quizás hasta cuestionar sus propias decisiones amorosas. Prepárense para un viaje emocional a través de tramas complejas, personajes memorables y situaciones que desafían los límites del corazón. Que comience la maratón de dramas turcos prohibidos. Para empezar, tenemos que hablar de ese clásico instantáneo que nos hizo creer en el amor a primera vista, aunque estuviera teñido de consecuencias desastrosas. Estoy hablando, por supuesto, de Aşk Memnu, y específicamente del capítulo donde Biter y Belul se dan cuenta de que su atracción mutua es innegable. La tensión en ese capítulo es tan palpable que casi se puede cortar con un cuchillo. La mirada que se lanzan, los roces accidentales, las conversaciones llenas de segundas intenciones, es una obra maestra de la seducción. Ver cómo Biter, atrapada en un matrimonio sin amor con Adnan Ziyagil, un hombre mayor y viudo, sucumbe a la tentación del joven y apuesto Belul, el sobrino mujeriego de su esposo, es simplemente adictivo. Y ese beso robado, marcó el inicio de un romance que incendiaría la sociedad adinerada de Estambul y destruiría vidas. Pero vayamos más allá del simple beso. Este capítulo en particular es crucial porque marca la transición de una atracción latente a una obsesión incontrolable. Biter, una mujer hermosa y sofisticada, se siente asfixiada en su matrimonio con Adnan, un hombre bondadoso pero incapaz de satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Belul, por otro lado, es un joven hedonista que vive el momento sin preocuparse por las consecuencias. La combinación de la insatisfacción de Biter y la libertad de Belul crea una tormenta perfecta. La forma en que los guionistas y directores manejan la tensión sexual es magistral. Cada encuentro entre Biter y Belul está cargado de miradas furtivas, diálogos ambiguos y roces que encienden la pantalla. La música incidental, la iluminación y los escenarios contribuyen a crear una atmósfera de deseo y peligro. El espectador se convierte en cómplice de este romance prohibido, anticipando cada encuentro y sintiendo la angustia de saber que están jugando con fuego. Además, este capítulo explora las motivaciones psicológicas de los personajes. Biter busca desesperadamente llenar el vacío emocional que siente en su matrimonio, mientras que Belul se ve atraído por la belleza y la sofisticación de Biter. Ambos personajes están llenos de contradicciones y vulnerabilidades, lo que los hace aún más interesantes y complejos. La impecable actuación de Berensaat como Biter y Quantatl como Belul eleva la serie a un nivel superior, consolidándola como un clásico inolvidable. La química entre los actores es innegable, transmitiendo a la perfección la pasión y el peligro que rodean a su relación. Luego viajamos a otra historia de amor prohibido, esta vez en el contexto de una familia poderosa y llena de secretos. Hablo de Kara para Aşk, y del capítulo donde Ömer y Elif, dos personas completamente diferentes unidas por la tragedia, comienzan a ver más allá de su dolor y a conectar a un nivel mucho más profundo. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero la situación es complicada. Él es un policía honesto y recto investigando la misteriosa muerte de su prometida, Sibel, y ella es una exitosa diseñadora de joyas que descubre que su familia está involucrada en negocios turbios relacionados con el tráfico de diamantes y el lavado de dinero. Verlos luchar contra sus propios miedos, la desconfianza inicial y contra las fuerzas corruptas que intentan separarlos es una montaña rusa de emociones. El capítulo donde finalmente se dan cuenta de que no pueden negar sus sentimientos y deciden apostar por el amor, a pesar de todo el peligro que les rodea, es un momento épico y lleno de esperanza. La serie no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la corrupción, la justicia y la redención. La muerte de Sibel, la prometida de Ömer, y del padre de Elif, es el punto de partida de una investigación que los llevará a descubrir una red de intrigas y secretos que involucra a las más altas esferas del poder.
Homer y Elif se convierten en aliados inseparables en esta lucha contra la injusticia, y su relación se fortalece a medida que superan los obstáculos que se les presentan. El personaje de Homer, interpretado por Engina Kurek, destaca por su integridad y su determinación para hacer lo correcto, incluso cuando eso significa poner en riesgo su propia vida. Elif, interpretada por Tuba Büyüküstün, evoluciona de ser una joven ingenua y protegida a una mujer fuerte e independiente que lucha por proteger a su familia y a sus seres queridos. No podemos olvidar tampoco Silla Bellazazk, una historia que nos demuestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, transformando la vida de las personas de maneras inesperadas. El capítulo donde Asl, una doctora idealista y dedicada a salvar vidas, conoce a Ferhat, un sicario despiadado y atormentado con un pasado tormentoso lleno de violencia y abandono, es un punto de inflexión. Ella es obligada a casarse con él para salvar su propia vida, después de presenciar un crimen que no debía ver. Al principio lo odia, lo teme y lo desprecia. Pero poco a poco, a medida que lo conoce, convive con él y descubre su lado vulnerable, su nobleza oculta y las razones detrás de su oscuridad, empieza a sentir algo por él. La dinámica entre ellos es fascinante y compleja, porque es una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre la esperanza y la desesperación. El momento en que Asl decide confiar en Ferhat y creer en su potencial para el cambio, a pesar de sus actos pasados, es un acto de valentía y amor incondicional que conmueve al espectador. La serie explora la idea de que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la redención a través del amor y la compasión. Ferhat, interpretado por Birce Akalay, es un personaje complejo y contradictorio, que oscila entre la brutalidad y la ternura. Asl, interpretada por Ibrahim Çelikkol, es la luz que ilumina la oscuridad de Ferhat, la persona que lo ayuda a reconectar con su humanidad. El drama turco explora temas como el trauma, la culpa y la búsqueda de la identidad. La relación entre Asl y Ferhat es una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos entre el bien y el mal, y la capacidad que tenemos para elegir el camino correcto. Cambiando un poco el tono pero manteniendo la intensidad emocional, tenemos Medcezir. Este drama juvenil nos presenta a Yaman, un chico de origen humilde, inteligente y problemático que vive en un barrio marginal, y que gracias a su talento y a la ayuda de un abogado altruista, es admitido en un prestigioso colegio privado. Allí se enamora de Mira, una chica rica, popular y hermosa con un pasado complicado marcado por la depresión y la adicción. El capítulo donde Yaman llega a Alnkoy, el barrio lujoso donde vive Mira, y se siente completamente fuera de lugar, es crucial. Él se siente atraído por ella desde el primer momento, pero es consciente de la abismal diferencia de clases sociales y sabe que pertenecen a mundos completamente diferentes. La atracción es mutua, pero ambos tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los prejuicios de la alta sociedad, los celos, las intrigas y los problemas personales de cada uno. Verlos luchar por su amor, a pesar de todo, es inspirador y conmovedor. Medcezir es una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y atractiva. La serie explora temas como la amistad, la familia, la identidad y la búsqueda del amor verdadero. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, lo que permite al espectador conectar con sus emociones y vivir sus experiencias como si fueran propias. La serie catapultó a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy como Yaman y Serine y Sarkaya como Mira, convirtiéndolos en ídolos juveniles en Turquía y en el mundo. Otro drama que nos hizo suspirar y nos mantuvo al borde del asiento fue Güneş İnkılır. Aquí Güneş, una profesora de literatura independiente y optimista, se casa con Haluk, un hombre rico y poderoso, dueño de una importante cadena hotelera, con la esperanza de darle una vida mejor a ella y a sus 3 hijas. Pero lo que ella no sabe es que Haluk esconde un pasado oscuro y lleno de secretos, incluyendo un comportamiento obsesivo y controlador, que podrían destruir su felicidad y la de sus hijas. El capítulo donde Güneş empieza a sospechar que Haluk no es quien dice ser, y comienza a investigar su pasado, es escalofriante. Verla descubrir la verdad, poco a poco mientras intenta proteger a sus hijas del peligro, es un proceso doloroso y angustiante. Y la escena donde finalmente confronta a Haluk, es para aplaudir por su valentía y determinación. Güneş İnkılır es un drama familiar con elementos de thriller psicológico que mantiene al espectador enganchado desde el primer momento. La serie explora temas como el abuso o el control, la manipulación y la importancia de la familia. Los personajes femeninos son fuertes e independientes, y luchan por superar las adversidades y encontrar su propia felicidad.
Ahora hablemos de Fazilet Ambekzlar. Esta serie nos muestra la historia de Fazilet, una mujer ambiciosa, resentida y obsesionada con el dinero y el estatus social, que sueña con sacar a sus hijas de la pobreza y está dispuesta a todo para lograrlo, incluso a manipularlas y utilizarlas para sus propios fines. El capítulo donde Is, la hija menor de Fazilet, una joven hermosa e ingenua, conoce a Yaz, uno de los hijos de la rica y poderosa familia Egemen, un hombre inteligente, reservado y de principios, es el inicio de un triángulo amoroso lleno de intrigas, secretos, rivalidades y pasiones. La atracción entre Is y Yaz es innegable desde el primer momento, pero la situación es complicada porque Is está comprometida con otro hombre, un joven rico y arrogante que también está interesado en ella. Verlos luchar contra sus sentimientos, contra las presiones sociales y contra las maquinaciones de Fazilet, es un drama en toda regla que te mantendrá pegado a la pantalla. Fazilet Ambekzlar es un drama familiar con elementos de romance y suspense que explora temas como la ambición, la envidia, la clase social y el poder del amor. La serie destaca por sus personajes complejos y sus giros inesperados que mantienen al espectador intrigado hasta el final. En Erkenci-Kuş, la historia de amor entre Sanem y Can es un torbellino de emociones, malentendidos y situaciones cómicas que te harán reír y suspirar al mismo tiempo. El capítulo donde Can se da cuenta de que está profundamente enamorado de Sanem, después de haberla rechazado inicialmente por considerarla demasiado diferente a él, es un momento clave en su relación. Él finalmente la ve como una persona diferente a todas las demás, alguien que lo entiende, lo acepta tal como es y que ilumina su vida con su alegría y espontaneidad. La escena donde finalmente se confiesa y le dice que la ama, bajo un cielo estrellado, es simplemente hermosa y romántica. Erkenci-Kuş es una comedia romántica ligera y entretenida que explora temas como la autenticidad, la autoaceptación y la importancia de seguir tus sueños. La serie destaca por la química entre sus protagonistas, Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can, que transmiten a la perfección la alegría y la emoción del primer amor. No podemos dejar de mencionar Senkal Kapm, donde Eda y Serkan, dos personas que se odian a primera vista y que provienen de mundos opuestos, se ven obligados a fingir ser una pareja enamorada para beneficio mutuo. El capítulo donde Eda y Serkan se dan su primer beso falso como parte de su acuerdo, es un momento cómico y romántico a la vez. Ambos se sienten incómodos y extraños al principio, pero poco a poco se van dando cuenta de que hay algo más entre ellos, una atracción irresistible que no pueden negar. Senkal Kapm es una comedia romántica moderna y refrescante que explora temas como el destino, la segunda oportunidad y el poder del amor para superar las diferencias. La serie destaca por su humor inteligente y sus personajes carismáticos que te harán reír y enamorarte junto con ellos. Erkay, la historia de Rejyan y Miran, es un drama intenso y apasionado lleno de venganza, traición y perdón. El capítulo donde Rejyan descubre la verdad sobre la venganza de Miran y se siente utilizada y traicionada por el hombre que ama, es desgarrador y emotivo. Ella lo ama profundamente con todo su corazón, pero no puede perdonarlo por haberla engañado y por haberla utilizado para cumplir su plan de venganza contra su familia. La escena donde lo confronta y le dice que no quiere volver a verlo con lágrimas en los ojos, es muy emotiva y te romperá el corazón. Erkay es un drama romántico con elementos de thriller que explora temas como la venganza, el perdón, la redención y la importancia de romper el ciclo de la violencia. La serie destaca por sus paisajes impresionantes y sus personajes apasionados que te harán sentir cada emoción como si fuera tuya. Finalmente en Yalan, Seyran y Ferit, dos jóvenes de diferentes orígenes, son obligados a casarse para cumplir con un antiguo acuerdo entre sus familias. Se ven envueltos en una dinámica familiar disfuncional y tóxica llena de secretos, intrigas y luchas de poder. El capítulo donde Seyran decide plantarle cara a su suegra, una mujer controladora, manipuladora y con una gran influencia sobre su hijo Ferit, es un momento de empoderamiento para ella. Se da cuenta de que no puede seguir viviendo bajo sus reglas y decide luchar por su propia felicidad y por su derecho a tomar sus propias decisiones. Yalan es un drama familiar con elementos de romance y crítica social que explora temas como el matrimonio arreglado, la opresión de la mujer y la importancia de la independencia y la libertad personal. La serie destaca por sus personajes realistas y sus situaciones que reflejan los problemas de la sociedad turca actual. Y ahí lo tienen. 10 capítulos de dramas turcos que nos demuestran que el amor prohibido, en todas sus formas, puede ser una fuente de pasión, dolor, intriga, conflicto y, a veces, hasta de redención y transformación personal. Cada una de estas historias nos invita a reflexionar sobre los límites del amor,
las convenciones sociales y la capacidad del ser humano para superar las adversidades y encontrar la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los amores prohibidos más ardientes, intensos y memorables de la televisión turca. ¿Cuál de estos dramas es su favorito? ¿Cuál capítulo los hizo suspirar más? ¿Cuál los dejó con el corazón roto? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ni un solo análisis, reseña o chismecito jugoso de sus series turcas favoritas. Los espero en el próximo vídeo con más dramas, pasiones y secretos de Turquía. Hasta la próxima, mis apasionados telenoveleros. Que tengan una semana llena de amor y drama.